Bueno, comenzando con la primera clase de trastornos del desarrollo de las personas con discapacidad intelectual. Vamos a hacer esta primera clase virtual, ir pasando las filminas y explicando un poco de qué trata la materia. Lo que vamos a hacer primeramente va a ser introducirnos en lo que es la psicopatología, ¿sí? Como bien lo indica el título, la psicopatología como ciencia. Así que vamos a ir definiendo, digamos, qué es la psicopatología para después adentrarnos en estudiar las distintas áreas semiológicas del sujeto para luego agrupar los trastornos del desarrollo que vamos a indagar, digamos, en la materia misma. Bueno, empezamos entonces diciendo lo que habla Jasper, que es un psiquiatra alemán, sobre la profesión, digamos, de la psiquiatría y la práctica, donde dice que se trata siempre de los seres humanos individuales y enteros. Y por otro lado dice la psicopatología o el psicopatólogo quedan más en el dominio de los conceptos y las reglas generales. Es decir, que la profesión, digamos, de la psiquiatría va a incluir el trabajo con la persona, ¿sí? o el del psicólogo va a incluir el trabajo con la persona en sí misma, digamos, ¿sí? Como un ser individual. Así igual, digamos, el docente, cuando ve, digamos, un trastorno o trabaja con personas que tienen distintos trastornos del aprendizaje, del desarrollo, etcétera, trabaja con individuos, ¿sí? Es decir, con seres humanos individuales. Lo que vamos a hacer, digamos, en cambio, digamos, en esta materia es ver este dominio, digamos, que es el de las reglas generales, ¿sí? Es decir, reglas generales que después yo puedo ir aplicando, digamos, ¿sí? a ciertos tipos de trastornos, ¿sí? Por eso vamos a empezar describiendo lo que es la psicopatología como ciencia, ¿sí? Cómo se ha ido estudiando a lo largo del tiempo. En primer lugar, para hacer una breve referencia histórica, en algunos siglos anteriores y como en el siglo XVIII, las causas a veces se atribuían más a los influjos de astros, fuerzas del maligno, la maldad humana. Ya en el siglo XIX empieza a aparecer el concepto de la psicología de las facultades, que está de alguna manera basado en el modelo kantiano. Y así, de este modo, concibe, ¿sí? La concepción, digamos, que tiene Kant acerca de la mente, cómo estaba compuesta la mente. Y él dice que la mente está compuesta por estas tres funciones: la intelectual o racional, la afectiva o emocional y la cognitiva o volicional, digamos, ¿sí? En su manera, digamos, de ver la mente humana. La psicopatología ha seguido, digamos, tradicionalmente este modelo kantiano. Entonces trata, digamos, de bajar desde los signos y los síntomas las clasificaciones en función de cuál facultad está de alguna manera afectada, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el caso que ponemos acá, estamos citando ejemplo como un delirio, ¿sí? Que sería un signo o un síntoma. Ese trastorno propio de delirar implica que la facultad que está afectada sería en este caso el pensamiento. Si yo, por ejemplo, hablara en cambio de una alucinación, ¿sí? Como un síntoma o un signo, diría que la facultad que está afectada sería la sensopercepción. Si yo digo que tengo un trastorno, como por ejemplo una inhibición psicomotriz, diría que el área que está afectada es la conativa o volicional, ¿sí? O decir la psicomotricidad. Es necesaria e imperfecta este tipo de psicopatología, ya que cada síntoma mental comparte características de distintas funciones mentales afectadas, es decir, que tampoco lo vamos a reducir exclusivamente a un área determinada, ¿sí? Muchas veces incluso el delirio, por ejemplo, volviendo al ejemplo que tenemos,
puede, digamos, provenir de una alteración de la conciencia, por ejemplo. Entonces, no estaríamos hablando exclusivamente, pero nos da un marco, un orden, ¿sí? Para que nosotros nos podamos ir guiando, digamos, a partir de esto. Bien, el siguiente, que es el concepto de comprensibilidad y explicabilidad, digamos, concepto de comprensible y explicable. Vamos a hablar que este concepto que es de Jasper y que después Schneider lo toma, cuando hablamos de lo comprensible hablamos de lo propio del espíritu y algo que se rige por distintos motivos. En cambio, cuando hacemos referencia a lo explicable, vamos a hablar de que es algo propio de la naturaleza y que está más asignado por las relaciones de causalidad, es decir, que encuentro causas, digamos, para que se dé esto. Cuando lo aplicamos a los trastornos mentales o a los trastornos del desarrollo, si se quiere, vamos a encontrar que en todo lo que es el área de la psicopatología, algunos trastornos que son más de lo comprensible y otros trastornos que son más de lo explicable, ¿sí? Los comprensibles vamos a ver que van a ser justamente los que son más propios del espíritu y que están están motivados, digamos, por algo. Por otro lado, los explicables van a ser, como dice en la filmina, propios de la naturaleza y signados más por una relación de causalidad. Es decir, que vamos a encontrar causas, digamos, que pues son causados. Entonces, así vamos a encontrar que en las enfermedades vamos a encontrar lo que son una ruptura, ¿sí? Que es justamente lo que va a desencadenar un proceso. Entonces vamos a empezar a ver el proceso, o sea, el concepto de proceso, que es justamente lo que hablábamos de recién, algo con causa, es decir, que nos estamos haciendo referencia a algo explicable, ¿sí? Porque está asignado por la causalidad. En cambio, las anomalías o desviaciones, como vemos abajo, son propias de los desarrollos, que es el otro concepto, digamos, que estamos trabajando, digamos, en este momento, que estaría más relacionado con lo comprensible. ¿Por qué? Porque vamos a tener una motivación o motivos, digamos, por los que se da, y va a partir de las teorías etiológicas de las teorías motivacionales. En cambio, la otra de las teorías de la casualidad, de la causalidad, de las causas, digamos, ¿sí? Bien. Así entonces Schneider, tomando, digamos, este modelo del que habla Jasper, hace una clasificación de las entidades nosológicas en la psiquiatría y lo divide en dos partes, digamos, ¿sí? Por un lado, las disposiciones anormales del modo de ser psíquico y por otro lado, las consecuencias de enfermedades y malformaciones. Y lo divide en estos dos grandes grupos, como para clasificarlo. Por un lado, dentro de las disposiciones anormales del modo de ser psíquico, por ejemplo, encontramos disposiciones anormales de la inteligencia, personalidades anormales, reacciones y desarrollos vivenciales anormales, es decir, todo lo que está relacionado más que nada con un desarrollo, porque acá hablamos de una motivación, digamos, ¿sí? Una disposición motivacional que motiva, digamos, a ese modo de ser psíquico. En cambio, en la otra vamos a hablar de causas, ¿sí? Es decir, en las consecuencias de enfermedades y malformaciones hablamos de causas, ¿sí? Es decir, ordenación somatológica o etiológica, donde vamos a encontrar causas varias para algunos cuadros, como por ejemplo ahí pone en el orden psicológico o sintomatológico, cuadros agudos, compromiso de conciencia, cuadros crónicos, destrucción de la personalidad, desestructuración de la personalidad, y otras que incluso hasta no vamos a encontrar causas, como es el caso de la ciclotimia y la esquizofrenia, donde no tenemos causas conocidas en realidad a lo que se refiere, no que no haya causas, sino que no hay causas conocidas. Bien, entonces entrémonos, digamos, en el proceso y desarrollo. Vamos a encontrar acá que cuando nos referimos al proceso hablamos de una causa, ¿sí? Donde en la causa encontramos generalmente que hay una lesión, es decir, que cuando hablamos de que hay una lesión nos referimos a que hay una predominancia en el organismo, es decir, que estas enfermedades o las enfermedades procesales tienen que ver con una afectación del organismo, ¿sí? Básicamente, o sea, son más propias del organismo, como decíamos al principio, más propias de la naturaleza. Esto lo que va a causar justamente es la enfermedad que desencadena el proceso
este proceso que dice, se explica ahí, toda enfermedad que se explica mediante causas que provocan la aparición de un efecto que es la lesión. Es decir, toda enfermedad es el efecto de una lesión en el organismo, ¿sí? Entonces, de esa manera hace que se sigan las leyes de la física, es decir, una enfermedad en este caso nace, crece y termina, ¿sí? Tiene un proceso. Generalmente abocado por definición a salud o muerte, y aparece y se de forma brusca, es decir, es generalmente irreversible, es decir, genera un quiebre donde no se puede volver atrás, y es explicable y no comprensible justamente por esto, digamos, es decir, porque también, digamos, lo comprensible y lo explicable hace referencia, cuando hablo de lo comprensible, a algo que yo puedo entender empáticamente, mientras que cuando hablo de algo explicable, me refiero siempre a algo que puedo de alguna manera explicar, es decir, desglosarlo, y estudiarlo, pero no puedo empatizar con eso. Por ejemplo, si a mí me dicen que una persona está triste o experimenta cierta tristeza por la muerte de un ser querido, yo puedo empatizar con esa persona, es decir, ponerme un poco en el lugar, aunque no va a ser lo mismo, pero puedo ponerme en el lugar del otro y entender, digamos, mejor ese momento, digamos, que puede estar viviendo la persona, ¿sí? En cambio, si una persona esquizofrénica me dice que está delirando, yo no puedo, digamos, de alguna manera empatizar, digamos, en eso. Sí puedo explicarlo como un fenómeno, decir, bueno, esto es un fenómeno anormal, etcétera, etcétera, y desglosar lo que es un delirio, pero no puedo de alguna manera empatizar con eso, ¿sí? O sea, experimentarlo, no puedo experimentarlo, porque no tengo justamente la enfermedad. Esto supone entonces siempre una ruptura total con lo anterior, ¿sí? Que se llama ruptura biográfica, y generalmente, o siempre, va a estar basado en el estudio que se realiza desde el modelo médico, ¿sí? Va a estar abocado justamente por ser de causa mucho más orgánica, va a estar basado en el modelo médico. Bien. En cambio, tenemos por otro lado el desarrollo, donde vamos a hablar de, como decíamos recién, motivos, es decir, que hay una desviación, o sea, por un motivo, algo motivado, genera una desviación y esto va a desencadenar en una anomalía que provoca justamente lo que llamamos el desarrollo. Es decir, anomalía comprensible por motivo, es decir, que justamente ahí lo explica. Después, entre paréntesis, dice conexión aparente entre dos hechos que guardan relación entre sí, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si hablamos de un estado de ánimo depresivo, podríamos decir, bueno, ¿por qué está depresiva la persona? ¿Por qué tiene el ánimo depresivo? Justamente podríamos explicarlo porque murió un familiar querido y no hay una buena elaboración de duelo. Por lo tanto, decimos, bueno, la motivación que lleva a la persona a estar, digamos, justamente en este estado actual es la muerte de este familiar. Entonces ahí tenemos dos hechos que guardan relación entre sí. El hecho de la muerte del familiar y el hecho del estado depresivo actual del sujeto, digamos, ¿sí? Implica entonces la posibilidad de interacciones biológicas, biográficas y sociales, es decir, que esto va a abarcar un poquito más, digamos, que solamente la parte orgánica, sino que también va a abarcar la parte social, biográfica y la historia de la persona, ¿sí? Va a tener una evolución que es mucho más lenta, ¿sí? No es que no se da entonces generalmente de un momento a otro, no tiene un momento brusco, digamos, de donde, como era veíamos en contraposición con el proceso, y en estos casos puede ser reversible, sí, hay casos en los que no, pero puede ser reversible, se puede volver, digamos, al estado anterior, digamos, de normalidad, si se quiere. Para su estudio entonces se aplican criterios psicológicos, sociales y culturales, digamos, es decir, de una gama un poco más amplia, no se basa solamente en el modelo médico, aunque participa también, digamos, en este caso, pero no de forma tan activa como la anterior. Bien, cuando hablamos de la somatogénesis y la psicogénesis, vamos a hablar justamente de los mecanismos de formación de enfermedades, ¿sí? Cuando hablamos de la somatogénesis, vamos a hablar de cómo se forma una enfermedad, y cuando hablamos de psicogénesis, vamos a hablar de cómo se forma una anomalía, ¿sí? Básicamente.
Eso es lo que nos referimos. Así entonces tenemos las enfermedades, que son, como habíamos dicho, procesos que pueden ser de causas, pueden ser distintas causas, que nos dan una cierta explicación, y podemos ver ahí que pueden ser exógenos o endógenos, es decir, que pueden ser de algo exterior o algo interior, digamos a mí, ¿sí? Por ejemplo, una psicosis exógena aguda, como pone ahí en el cuadro, quiere decir algo que es causado por algo externo, ¿sí? Por ejemplo, por el consumo de sustancias se puede dar un caso de psicosis que suele pasar por el consumo de algunos estupefacientes, como o algunos narcóticos, como marihuana, cocaína, etcétera, pueden llegar a desencadenar en una psicosis exógena, y es aguda justamente porque se desencadena en ese momento y son generalmente como reversibles. En cambio, en una psicosis endógena, por ejemplo, como una psicosis maníaco-depresiva o una psicosis esquizofrénica, hablamos de algo que surge desde adentro, es decir, que hablamos de una alteración a nivel probablemente cerebral, generalmente cerebral, donde hace o desencadena de alguna manera esta manera de actuar. Exógeno, como vemos ahí, actúa desde el exterior sobre el cerebro, pero desde el exterior, ¿sí? Actúa sobre el cerebro, y en lo endógeno hay endogeneidad, es decir, viene desde adentro de la persona esa malformación, es decir, esa manera de funcionar mal quizás que puede tener el cerebro o el sistema nervioso se genera desde adentro, ¿sí? No viene desde afuera, digamos, no es causado por algo externo, sino el mismo organismo el que lo termina causando. Bien, pasamos a explicar ahora las anomalías con la psicogénesis, donde hablamos de un mecanismo de formación de anomalías psíquicas, justamente a eso se refiere, como ven allá abajo. Estas anomalías son justamente estos desarrollos, como veíamos que eran comprensibles porque estaban signados por la motivación o por motivos, y ahí encontramos algunos ejemplos. Acá los podemos dividir en cuantitativos, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es la cantidad, ¿sí? Es decir, la cantidad de esto o del otro. Este concepto lo vamos a seguir usando, digamos, más adelante. Y cualitativos cuando hablamos de algo que altera justamente la manera de ser, digamos, de esa función, ¿sí? O la manera de ser de esa persona. Cuando hablamos de cuantitativos, como por ejemplo en las oligofrenias, que es lo que se llama actualmente el retraso mental o la discapacidad intelectual, hablamos de cantidad, es decir, de cantidad de qué. Y en este caso estamos tratando de cuantificar una función, como por ejemplo la inteligencia, es decir, que hablamos de personas que tienen menor inteligencia de lo normal o de lo esperado para esa edad mental, digamos, por ejemplo. En cambio, cuando hablamos de cualitativos, tenemos tipos, por ejemplo, de neurosis como son los trastornos de ansiedad, trastornos delirantes crónicos, o algunos trastornos de la personalidad, ¿sí? Que modifican de alguna manera la forma de ser de la persona. Ahí, por ejemplo, tenemos neurosis, conjunto de desarrollos anómalos de la personalidad que a partir de defectos básicos de su formación emplea mecanismos de defensa que a su vez generan ansiedad en la cotidianeidad. Es decir, que tratamos de defendernos, digamos, ante una amenaza del mundo, pero esto lo que hace justamente es como alimentar ese círculo y genera esta ansiedad cotidiana, digamos, con lo que se configura el estar en el mundo patológico, es decir, se convierte, digamos, en un sujeto con esa patología, así como de modo más crónico, como pasa también en el trastorno de delirantes crónicos, donde hay fenómenos morbosos que acaecen sobre la personalidad especial, sensitiva, pero que en la que se estructura, digamos, se mantiene intacta, su estructura, perdón, se mantiene intacta. Es decir, que la estructura está intacta, pero ahí está este fenómeno morboso del delirio. En los trastornos de personalidad, como vemos ahí, es individuos con rasgos que son anómalos en su personalidad, es decir, rasgos anómalos, no hablamos de enfermedad acá, sino que tienen o tienden a hábitos repetitivos de comportamientos sesgados y que le propician dificultades específicas de la relación y la autonomía. Es decir, que lo que tenemos en los trastornos de personalidad van a ser justamente algunos rasgos de la personalidad que no son normales y que hace que la persona se comporte de manera desadaptativa, ¿sí? Ante distintas situaciones.
Bien. Así entonces en el proceso vamos a encontrar distintas maneras en los procesos psíquicos que es una enfermedad que irrumpe de fuera, ¿sí? Transforma la personalidad. El curso es con fases y brotes, y dos tipos son exógenos y endógenos, ¿sí? Va a ser como un resumen de lo que hablábamos recién. En el desarrollo, en cambio, el resultado del entronque de una anomalía evolutiva con las dificultades de la vida, ¿sí? Es decir, con algo que viene ya con nosotros y que se topa con distintas dificultades en la vida que lo hacen desencadenar. Y bueno, hay sufrimiento por y en una personalidad anómala, toma de realidad de la minusvalía personal, y esta en vez de eso cursa con crisis o reacciones anormales, ¿sí? Y los tipos que vimos fueron justamente cuantitativos y cualitativos, ¿sí? En las formas de curso entonces vamos a encontrar los brotes y las fases, digamos, ¿sí? Cuando hablamos de brotes, en la psicosis, por ejemplo, podemos hablar cuando hablamos de fases, en la psicosis, hablamos de ese estado de inflexión en el curso longitudinal de un proceso de sufrimiento, no deterioro y restitución. Es decir, que en estas fases, donde vamos viendo ahí que primero baja y después vuelve al estado normal, digamos, ¿sí? Y va produciendo como ciclos, y ahí donde dice intervalo, es decir, ese intervalo quiere decir que la persona está normal. Por ejemplo, en una psicosis maníaco-depresiva o un trastorno bipolar, podríamos decir que justamente tenemos distintas fases. Una fase que puede ser maníaca, otra fase que puede ser depresiva, y entre esas dos se intercala una fase de normalidad, digamos, de la persona. Distinto es el brote, ¿sí? Porque en la anterior teníamos como una recuperación, digamos, una restitución, ¿sí? El brote, en cambio, es una irrupción de crecimiento que denota actividad procesal, es decir, sufrimiento, hay deterioro y no hay restitución, justamente el contrario del anterior. ¿Por qué? Porque el brote se da en un momento, digamos, biográfico de la vida, y de ahí empieza como un declive directamente, ¿sí? Que siempre va para abajo, ¿sí? Nunca vuelve hacia arriba. Entonces, por ejemplo, en el caso de una esquizofrenia, cuando se detecta la esquizofrenia, generalmente se dice que cuando se detectan más tempranas tienen peor pronóstico, es decir, que la persona va a estar, cuantos más años pasen, va a estar peor, digamos, ¿sí? En cambio, cuando se detectan de más adultos, cuando salen a la luz, son detectadas en la adultez, quizá pasando los 30 años, no van a generar tal deterioro, digamos, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque el deterioro se va causando a la raíz que va cursando con esos brotes. Cada brote va generando, digamos, un déficit que va generando cada vez a largo plazo mayor deterioro, digamos, ¿sí? Y bueno, obviamente la restitución nunca va a volver, digamos, hacia atrás. En el caso de las neurosis, ¿sí? Las reacciones, vamos a encontrar, en el caso de los desarrollos, vamos a encontrar reacciones anormales, ¿sí? Reacción anormal, digamos, que forma una forma de respuesta normal por exceso, dice, o defecto ante un hecho sincrónico en relación a una serie de vivencias acaecidas, biográficas, sociales y culturales. Dice, en ningún momento tiene que llegar a convertirse en forma de respuesta habitual. Es decir, una reacción anormal la puede tener cualquiera. Forma de respuesta. Si respondemos o reaccionamos de alguna manera de forma normal, a veces por exceso, a veces por defecto. Por exceso podría ser, por ejemplo, si decimos cuando nos enojamos demasiado, por ejemplo, un brote de ira, ¿sí? No sería brote, sino una reacción de ira, digamos, anormal, entonces rompo todo. Y por defecto es decir cuando no actuamos, nos falta, digamos, justamente esa respuesta. Entonces, por eso defecto o exceso. Y este hecho sincrónico, o sea, siempre lo despierta un hecho, ¿sí? Puede ser porque me fue mal en un examen, porque me peleé con mi pareja, pero siempre es sincrónico en relación a una serie de vivencias, ¿sí? Es algo que nos va pasando en el día a día, en la vida, ¿sí? En nuestra vida, en nuestras relaciones sociales, ¿sí? En el modo de ser de la cultura también, ¿por qué no?
Y en ningún momento se tiene que llegar a convertirse en forma de respuesta habitual. Cuando hablamos de que se convierte en una forma de respuesta habitual, tenemos justamente el trastorno, justamente hablando. Y otra manera son las crisis, digamos, ¿sí? La crisis va a ser una inflexión en el curso de un desarrollo, es decir, que toma de conciencia con expresividad morbosa de la conflictividad personal en el mundo. ¿Sí? Es decir, que estoy en crisis justamente porque no soporto, digamos, el mundo. Acá generalmente vamos a encontrar personas con distintos tipos de depresiones, muchas cuando lo lleva, digamos, justamente al extremo, pueden terminar generalmente en suicidios. Es decir, que hay expresividad morbosa, digamos. Hay morbosidad, quiere decir justamente eso, que hay manifestación, digamos, y de esto, de esta conflictividad personal, ¿sí? Entonces la persona justamente va a ser la que no se afeita, está dejada, está sucia, digamos, por ejemplo, en el caso de una depresión, ¿sí? Podríamos poner otro tipo, o en el caso de una obsesión, podría ser la persona obsesiva con la limpieza, que limpia todo, que tiene que dejar todo en el mismo lugar y que, bueno, se transforma de una manera justamente crítica. Bien, cuando hablamos de nosografías, ¿sí? Vamos a pasar ahora a las nosografías clásicas. La nosografía justamente son las modos de clasificaciones que se han ido manejando, digamos, a lo largo de la historia para clasificar los trastornos mentales, ¿sí? La primera fue la del médico francés Pinner, ¿sí? Que dividía las enfermedades mentales en idiosias, manía, melancolía y demencia, ¿sí? Por poner un inicio. En realidad podríamos hablar incluso de que ya Aristóteles, Platón y posteriormente Santo Tomás bueno, han hecho sus clasificaciones. Pero hablando de las clásicas, de las que se estudian, ¿sí? Porque esas no se estudian generalmente, vamos a encontrar la de francés Pinner, que hablaba de estas cuatro, idiosias, manías, melancolía y demencia. Después, a lo largo del siglo XIX, el paradigma de la alienación mental, que fue evolucionando hasta alcanzar la categoría de enfermedades mentales. Antes se llamaba como una alienación mental, digamos. Después, este paradigma, en el siglo XX, la psiquiatría se ve más influenciada por la fenomenología y el psicoanálisis. Acá aparece Freud, quien caracterizaron el paradigma de estructura psicopatológica como estructuras de modelos. Entonces el psicoanálisis proponía un modelo nosográfico estructural tripartito, ¿sí? Es decir, que a raíz de estas tres estructuras, que son neurosis, psicosis y perversión, se desenglosaban o se desprendían todos los tipos de variantes, digamos, dentro del trastorno mental. Pero siempre se la podía encuadrar en una de estas tres: neurosis, psicosis o perversión, digamos, ¿sí? Bien. Ya hacia los años 70 se insinuó un movimiento basado en la propuesta de volver, dice, más objetiva la determinación de los cuadros clínicos por medio de establecimientos de criterios explícitos con el propósito, dice, de dar mayor validez a los diagnósticos y unificar la nomenclatura a nivel mundial, es decir, para favorecer la investigación, las estadísticas epidemiológicas. Así, digamos, lo que empiezan a surgir son estas clasificaciones internacionales que vamos a ver ahora a continuación, que son la CIE-10, el DSM-4, el DSM-5, que son clasificaciones que se utilizan en el mundo generalmente y que todos los profesionales de la salud mental conocen para, para lo que más, digamos, ha servido generalmente esto es para aunar, ¿sí? O unificar, digamos, ¿sí? El lenguaje técnico, digamos, que se utiliza, porque había llegado a un punto en el que era difícil, o se hacía dificultoso, por ejemplo, entender cuando se hablaba de una psicosis, de qué se estaba hablando, si una psicosis en términos psicoanalíticos, de una psicosis en términos fenomenológicos, depende, digamos, de cómo se quería encuadrar. Entonces, de alguna manera, las clasificaciones internacionales proponen esto y dan esta ventaja de poder clasificar de forma unificada, ¿sí? Lo que se entiende por tales tipos de trastornos, ¿sí? Vamos a ver otras desventajas que tienen. Entonces así surge en la primera conferencia internacional, que se realizaba en París en 1900, se adoptó una clasificación de causas de difusión de 179 grupos y categorías principales, y ahí surgió la CIE-1, digamos, ¿sí? Que es Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿sí? Eso se refiere, que es la que se usa más en Europa.
aunque bueno, acá también en Latinoamérica se usa bastante. Desde entonces la clasificación internacional de enfermedades se realizó cada 10 años aproximadamente. El CIE-10 se publicó en 1992 bajo el nuevo título de Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Este mismo se elaboró, digamos, con un criterio un poquito más flexible y estable, en que se introdujo un sistema de codificación alfanumérico.